Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Briceño, estudiante de licenciatura en nutrición de la UNAD. Esta es la asignación a cargo del docente de la materia de farmacología. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia las acciones y efectos de los fármacos en el organismo. Para acercarnos a este estudio comprendemos dos conceptos que son la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética se podría resumir como a qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco una vez que este es administrado. Eh, Se puede clasificar en 5 pasos. El primero es la liberación del fármaco una vez administrado, ya sea vía oral o intravenosa o intracutánea o de la forma que sea. El segundo es su absorción, que generalmente sucede cuando es por vía oral en el tracto gastrointestinal, a veces en el estómago, a veces en el intestino. El tercero es la distribución. Una vez que es absorbido, el fármaco se va hacia el torrente sanguíneo, a veces pasa por un primer paso de metabolismo hepático y luego es metabolizado propiamente para ser convertido en diferentes sustancias, moléculas, algunas activas, otras inactivas, para finalmente ser eliminado fuera del cuerpo. A veces por vía renal, a veces por heces fecales, etcétera. La farmacodinamia, por otro lado, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Y en este caso son los efectos que ocasiona, ya sea en el tejido, en el órgano o en un sistema, eh, por vías bioquímicas o moleculares. Para tener más claridad, por ejemplo, tomemos un medicamento conocido por todo el mundo, la aspirina. La aspirina se toma por vía oral, el medicamento se libera y se absorbe en el tracto digestivo, va al torrente sanguíneo, luego es metabolizado en el hígado y finalmente es eliminado por vía renal. Eso fue su farmacocinética. Su farmacodinamia sería que el fármaco, lo que hace, los salicilatos del medicamento lo que hacen es inhibir una enzima que se llama ciclooxigenasa, y esta a su vez inhibe la formación de las prostaglandinas, que tienen diferentes funciones en diferentes sistemas del cuerpo, como en el sistema nervioso o el sistema circulatorio, y por eso es que la aspirina tiene diferentes efectos como analgésico, antipirético, evita la segregación de la segregación plaquetaria, facilitando el flujo de la sangre. Y bueno, ese es un ejemplo de un medicamento y su farmacocinética y su farmacodinamia. ¿Para qué le sirve al nutriólogo entender todo esto? Bueno, generalmente no todos los pacientes que tengan nutriólogo van a estar en salud perfecta, y muchas veces los pacientes pueden estar consumiendo medicamentos, y los medicamentos también, al ser ingeridos vía oral y ser absorbidos en el tracto digestivo y metabolizados por el hígado y yendo al torrente sanguíneo, pues se cruzan con los medicamentos, y en ocasiones pueden tener interacciones que ocasionan efectos no esperados y no siempre convenientes. En ocasiones el alimento puede tener un efecto sobre el fármaco, disminuyendo o aumentando su biodisponibilidad, y en ocasiones puede ser al revés, que el fármaco disminuya la absorción de algún nutriente que por alguna razón no permita que se absorba, o que por quelación lo haga, en ese mismo caso no haga que el organismo pueda absorber ese nutriente. Un ejemplo, por ejemplo, es la warfarina, que es un anticoagulante que, al ser metabolizado por las enzimas del grupo del citocromo P450, cuando la persona toma algún alimento, como por ejemplo el jugo de toronja, que inhibe este grupo de enzimas, entonces la biodisponibilidad del fármaco se incrementa, y esto puede poner en riesgo la salud de la persona. Por ejemplo, con los anticoagulantes el riesgo es de un sangrado. Así de grave podría ser. De ahí la importancia entonces de que el nutriólogo entienda y esté informado acerca de las interacciones del alimento con los fármacos. Con esto podríamos cerrar el tema de la farmacocinética, farmacodinamia y las interacciones de alimentos y nutrientes. Pasando a otro tema, en la actividad anterior propuse un cartel con una medida preventiva de salud a través de la nutrición, y es un cartel que tiene exactamente un fin preventivo
para evitar los malestares o enfermedades que se dan ya sea por exceso de la ingesta de ciertos alimentos o por deficiencia, ¿no? Por deficiencia generalmente tenemos problemas de anemia o bocio por deficiencia de yodo, bajo peso, los niños no crecen, etcétera, y por el exceso tenemos los típicos problemas de obesidad y la diabetes que ahora tanto aqueja a todo el mundo. El cartel propone 5 medidas básicas y se apoya además de las herramientas que proporciona el sistema de salud pública, que son el plato del buen comer, donde se presentan los grupos de alimentos y las proporciones recomendadas para su ingesta diaria, y la jarra del buen beber, que también nos proporciona los tipos de bebidas y sus cantidades aproximadas durante un día. Las 5 medidas que propone mi cartel son: la primera, comer variado, comer de todos los grupos de alimentos. La segunda es reducir los alimentos con alto contenido de sodio y azúcares simples. La tercera es realizar actividad física para ayudarse a mantener el balance energético. La cuarta es reducir el consumo de grasas saturadas, principalmente de alimentos de origen animal. Y el quinto es el de tomar suficiente agua para mantenerse hidratado. Con estas medidas esperamos que la gente pueda evitar estos problemas tanto de exceso, un balance energético positivo que los lleve a la obesidad o a la diabetes, y el otro extremo, que es la deficiencia, teniendo todos los grupos de alimentos y entonces cubriendo con los requerimientos energéticos y nutricionales que el individuo necesita. Eso sería todo. Muchas gracias.